Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su canal favorito, Historias de Inframundo, Relatos de Noche. En esta ocasión te traigo una de las historias favoritas de este canal. Una historia sobre sicarios. Espero sea de su agrado, y si es así, no olvides comentar, dejar tu like y compartirlo con todos tus amigos. De esta forma nos ayudas a que el algoritmo nos dé más visibilidad en YouTube. Sin nada más que comentar, comencemos con la historia. La estatua. Buenas noches a todos. Quiero relatarles algo que sucedió estando en medio de la nada, en una misión de la que no les puedo comentar puesto que mi estancia en ese sitio era de lo menos legal. En resumen, me dedico a ser Zika. No quiero comentarles todos los detalles que me llevaron a tener esta vida, pero sepan que todo lo que me sucedió lo acepto por completo. Sé que es parte de mis decisiones, y aunque me arrepienta de algunas, no tiene caso llorar sobre la leche derramada, ni mucho menos sentirme culpable por lo que he hecho. Era un día soleado cuando decidí aventurarme en la selva, ansioso por explorar su exuberante y misterioso entorno. Mientras caminaba entre la vegetación densa, escuché un susurro apenas audible que parecía llamarme desde lo más profundo de la selva. Estaba junto a mis compas. Éramos 5 porque nos encontrábamos explorando brechas nuevas donde no pasaran los pixelados. Estábamos atentos a la radio que estaba bastante tranquila por ese momento. De no haber estado cumpliendo la presión de buscar nuevos caminos para el resto de nuestra gente, y que probablemente cualquier error nos pudiéramos encontrar en una lluvia de balas, habría sido algo muy hermoso de contemplar. Le pregunté a mis compas si estaban escuchando lo mismo que yo, pero ellos negaron con la cabeza. Pensé que quizás sería un error de la radio que tenía comunicada por un auricular en el oído, así que la desconecté un poco para probar el ruido. En ese momento me di cuenta de que el murmullo estaba sonando por todo alrededor. Era difícil decir exactamente de dónde podría venir, pero poco a poco me di cuenta de que tenía mayor claridad en cierta dirección. Intrigado, seguí el sonido hasta llegar a un claro oculto entre los árboles. Los otros se habían dispersado en varias direcciones para ver qué otras rutas eran mejores, así que en ese momento me encontraba a solas. Avancé con cautela. Pronto me di cuenta de que lo que emitía esos ruidos extraños era una figura muy extraña. Era un ente de aspecto etéreo y ojos penetrantes que parecían leer mis pensamientos más íntimos. Tallada en roca que ya tenía una buena cantidad de hierbas por encima. La estatua, tallada con un gran detalle y belleza, representaba una figura humana de aspecto ancestral. Pese a no tener nada en sus cuencas, me daba la impresión de que me seguía con la mirada cada que me movía. Parecía emanar una energía misteriosa y sobrenatural. Sin embargo, no pude evitar sentir una sensación de inquietud al estar cerca de ella. Una sed que reconocía por mis años en este medio donde sabes quién ya se ha echado un cristiano con solo verlo. Ese presentimiento de que es necesario derramar sangre para que el otro se encuentre satisfecho. Algo me dijo que tenía que tocar esa estatua, y no pude resistirme a hacerlo, de manera que alargué la mano para poder pesar ese objeto y decidir si podría hacer algo con él. Pese a que parecía hecho con roca pesada, de la volcánica que parece fusionada con montones de metal retorcido dentro, era muy ligera, apenas pesaba lo de un teléfono celular. Movido por la curiosidad, decidí llevar la estatua conmigo y estudiarla en un ambiente más seguro. Pero desde el momento en que tomé la estatua en mis manos, supe que algo no estaba bien. La atmósfera cambió de manera drástica y sentí una presencia invisible que me observaba constantemente. Metí el objeto en mi mochila para evitar que los otros lo vieran. Después de quitarle las plantas y el resto de los desechos de encima, era algo bastante pequeño que no tenía problemas en ocultar. Una vez que nos reunimos de nuevo, nos dimos cuenta de que por esos caminos no íbamos a tener éxito, así que era mejor resignarse para irnos por otro camino.
Llegamos rápido al campamento y nos encuartelaron a la espera de lo que dispusiera el jefe. La plaza estaba caliente por ese tiempo, así que ni teníamos tiempo de descansar. Teníamos que estar listos para todo lo que nos quisieran decir, siempre con las armas llenas de parque para que no nos agarraran en la babosada. La tensión la podrías haber cortado con un cuchillo, pero en general no estábamos tan mal. Teníamos tiempo para entrenar un tanto, para dormir, para todo lo que necesitaba el patrón. Éramos de su grupo de élite y teníamos que estar igual de filosos que nuestros cuchillos. La mayoría de los compas compraban pastillas para dormir, así que no había tanto problema con mantenerte fuera de servicio todo lo que tendríamos que descansar. La cosa es que conmigo no podía cerrar los ojos pese a que me tomaba suficientes pastillas para poder desmayarme y probablemente no despertar de ninguna forma. Las noches se volvieron inquietantes. Esa estatua maldita estaba pulsando en mi mochila como un secreto mal guardado, como algo que podrían ver todos en cualquier momento que me podrían robar. Lo cuidaba como si fuera una dosis del mejor estupefaciente. Los sueños se poblaron de pesadillas y visiones perturbadoras. Escuchaba susurros en la oscuridad, voces que parecían provenir de la estatua misma. A veces eran tonos femeninos. En otras ocasiones se trataba de tonos profundos que solamente podrían pertenecer a un hombre. Por esa falta de descanso, poco a poco, a medida que pasaban los días, mi salud comenzó a deteriorarse y mi cordura se desvanecía lentamente. Mis compas lo notaban, parecía cada vez más agresivo, y poco a poco las voces que emitía ese ente parecían tener cada vez más sentido, como si se tratara de una especie de discurso que me pedía sacrificarle a todo el campamento. Decía que eso era lo mejor, que no había manera de que otro resultado fuera el mejor. Además, solo necesitaba un par de cosas para desatar el caos. Los compas incluso decidieron cambiarse de barraca con tal de sentirse seguros. La estatua prehispánica parecía cobrar vida en la soledad de mi habitación. Ahora que se me había permitido tener privacidad, decidí sacarla de la mochila y colocarla detrás de mi colchón, como para ocultarla un poco por si alguien entraba en ese lugar. Sus ojos tallados parecían mirarme fijamente, y en ocasiones juraba haberla visto moverse de manera sutil. Las sombras parecían danzar a su alrededor, y una sensación de opresión se apoderó de mí. Antes de volverme completamente loco, pensé que lo mejor era ver por medio de mi celular lo que podría ser esa cosa. Decidí buscar respuestas en la historia y la mitología local. No me preocupaba que nos descubrieran porque los de inteligencia del grupo tenían bien cubiertas las comunicaciones. No habría manera de que supieran que estaba usando el internet con esa intención. Y la verdad es que creía que en ese momento era lo más importante que podría hacer. Descubrí que la estatua estaba relacionada con antiguas creencias y rituales, y se decía que estaba encantada por un espíritu poderoso y vengativo. La estatua era conocida por traer desgracia y tormento a aquellos que la perturbaban. Al parecer era la Chihualcoatl, una deidad con falda de serpientes que podría ser muy benévola o exigir mucha sangre a cambio de sus servicios. Con el corazón lleno de temor, comprendí que debía liberarme de esta maldición, que finalmente creo que vendría a mí por la mucha o poca sangre de los conquistadores que corría por mis venas, al igual que por las de la mayoría de las personas de nuestra América Latina. Pese a la prohibición de salir de las inmediaciones, una noche me escabullí con la estatua a un pueblo cercano. Ya estaba acostumbrado a andar en el cerro en la oscuridad, así que no fue un gran problema. El campamento tenía una vigilancia pesada, pero creo que me dejaron ir porque ya en todo el lugar se había corrido el rumor de que estaba loco y que era uno de los peligrosos. Había sido militar en algún momento de mi vida y conocía varios sistemas de combate con o sin armas. Busqué la ayuda de un chamán local. El hombre ya nos había contactado antes para que lo dejaran cultivar plantas medicinales en un terreno donde el patrón tenía su siembra, ya que era el sitio donde tradicionalmente él tenía que hacer sus cosas. Como lo pidió de buena manera, con respeto y sin miedo, el jefe le dio oportunidad. El hombre parecía estar hecho de madera. Su piel tenía una dureza intrínseca generada por un estilo de vida salvaje. Él no vivía en el pueblo,
sino que tenía una choza donde se dedicaba a rezar a sus deidades olvidadas, y que quizá por lo mismo lo escuchaban mucho más a detalle. En cuanto le enseñé la estatua, el anciano palideció como si hubiera visto a la muerte misma. Me dijo que la guardara de nuevo en la mochila y que no la dejara en ningún sitio cerca del pueblo. Le pregunté de qué se trataba. Él me comentó que era una deidad vengativa. Esa dama, cuando los mexicas estaban buscando dónde fundar su imperio, los acompañó, los protegió, los alimentó. Era una diosa maternal, pero ahora se había vuelto un espíritu oscuro después de que sus hijos, los mexicas y otros pueblos, fueran sometidos por fuerzas externas a su poder. Añadió que ahora ya no quería a nadie, que solamente pedía la sangre de cuantas víctimas se le pudieran dar para concederte lo que quisieras. Indicó que seguramente eso ya lo sabía. Llevaba los ojos de un hombre loco que ya había visto muchas más cosas de las que un ser humano debería. Me tomó de la cabeza y con un susurro, como si quisiera que la estatua no lo escuchara, me preguntó si había escuchado las voces. Asentí sin poder decirle la respuesta puesto que se me estaba atorando en la garganta. Era como si alguna fuerza no me permitiera hablar a mi gusto. Fue entonces que el hombre me miró con interés y comenzó un ritual de purificación. Me dibujó un círculo con tiza alrededor de donde estaba parado. Añadió que a partir de ese momento no podría dejar eso por ninguna circunstancia. Cuando terminara el ritual, él mismo desharía el círculo. Pero si por cualquier motivo alguien más me pedía que me saliera o que deshiciera los trazos, que no le hiciera caso, que lo que sea que pasara, tendríamos que acabar el ritual o me volvería completamente loco. Simplemente comenzaría a acabar con la vida de todas las criaturas que se me atravesaran en el camino, hasta que alguien me pusiera una bala en la frente. Me alimentaría de la sangre y la carne de mis víctimas, me bañaría en ella y viviría en el monte como todos los seres poseídos por esa deidad. Comenzó a cantar en un idioma muy viejo que me hizo zumbar los oídos. Eran palabras suaves que no tendría por qué hacerme daño, pero francamente me estaba retorciendo por el dolor que me provocaban. Era como si me pusieran un cuchillo caliente en medio de la cabeza. Comencé a gritar por la agonía que me estaba provocando. Luego guió en un antiguo ritual de purificación. Palabra a palabra tenía que repetir ciertas palabras que ni entendía en un orden fijo. En cada oración sentía que la garganta se me quemaba. En un par de ocasiones vomité por el impacto de esos conjuros en mi ser. Era como si el mundo entero se colapsara sobre mi cabeza, para luego salir estallando por mi boca. Sin embargo, conforme íbamos dejando atrás las palabras, poco a poco me iba calmando de nuevo. Podría enfocar bien los ojos y el ardor en mi cuerpo fue disminuyendo. No sé cuántas horas pasaron hasta que pude salir de ahí, pero desperté. Como él dijo, hasta que sus piernas rompieron el círculo para salir. Enseguida me alargó la mochila y me dijo que tenía que irme corriendo de ahí. Los seres que esa deidad controlaba pronto me alcanzarían si no me movía rápido. Siguiendo sus instrucciones al pie de la letra, me deshice de la estatua, devolviéndola al lugar donde la había encontrado. El momento en que me separé de la estatua fue liberador. Un peso se levantó de mis hombros y la oscuridad que había rodeado mi vida comenzó a disiparse lentamente. Sin embargo, cuando dejé la estatua en el piso, un humo blanco pareció separarse de ella y de pronto me vi frente a un espíritu. Sin temor me acerqué cautelosamente al ente. Sentí una extraña energía envolverme, como si estuviera en presencia de algo sobrenatural y poderoso. El ente me miró con curiosidad y habló con una voz suave pero inquietante. Me dijo que había hecho bien al librarme del conjuro, así que como guardiana de los deseos más profundos de la humanidad, me podría dar lo que quisiera. En ese momento debo admitir con vergüenza que me ganó la codicia. Me valió madres todo lo que habíamos hecho el chamán y yo. Todas esas horas de dolor se transformaron en mis anhelos más profundos frente a mí. El mismo ser me los mostró como si se tratara de una película que solo mis ojos podrían observar. La tentación y la curiosidad me consumieron. Después de un momento de reflexión, le expresé mi deseo más profundo, algo que parecía inalcanzable en mi realidad.
Quería ser el líder de una división. El ente sonrió siniestramente y extendió su mano hacia mí. En ese instante, una sensación de inquietud recorrió mi cuerpo, pero no pude resistir la atracción de cumplir mi deseo. Extendí mi mano y acepté su oferta. A partir de ese momento, mi vida comenzó a cambiar. Mis deseos se cumplían uno tras otro, pero no de la manera que había imaginado. Cada deseo concedido por el ente tenía un precio oscuro y retorcido. Con cada paso que daba, sentía la adrenalina recorrer mis venas. Había entrenado durante años perfeccionando mis habilidades y estrategias para enfrentar a estos despiadados criminales que estaban entre yo y mi objetivo. Finalmente eso serviría para darle algo de paz a la ciudad que me vio nacer, pese a que eso significara sumergirme en su lado más oscuro. Para ser el mandamás de una plaza tenía que hacer frente a los líderes de cuartel de estupefacientes, jefes de pandillas y otros delincuentes de renombre. Cada encuentro era una prueba de fuego, una lucha a vida o muerte. Sin embargo, con determinación y astucia, lograba derrotarlos uno por uno. Claro, a cada hombre que le quitaba la vida tenía que dejarle sangre encima a la estatua, que por supuesto, tomé de nueva cuenta para llevarla donde estuviera. Mis tácticas eran meticulosamente planeadas. Estudiaba a mis adversarios, conocía sus debilidades y aprovechaba cada oportunidad para derrotarlos. Me movía entre las sombras, dejando tras de mí un rastro de caos y justicia retorcida. A medida que mi reputación crecía, los otros criminales comenzaron a temer mi nombre. Se corrieron rumores sobre mi habilidad sobrehumana para evadir la ley y vencer a cualquiera que se atreviera a enfrentarme. Sin embargo, con cada victoria también venían las consecuencias. El mundo del crimen es un laberinto oscuro y retorcido, donde las traiciones acechaban en cada esquina. Mis enemigos intentaban desesperadamente encontrar un punto débil, mientras yo vigilaba cada paso que daba. Me querían poner cuatros donde la radio se llenaba de mensajes de ambos bandos buscando mi muerte de una forma u otra. Poco a poco me sentía cada vez más cercado, pero mi estatua me respaldaba. Era mi secreto más preciado para llegar a ser jefe de una ciudad. Al final logré ganar la batalla contra los principales rivales del crimen organizado. Los líderes cayeron, las bandas se desmoronaron, y un sentido de seguridad se instaló en las calles de mi ciudad. Pero la victoria no vino sin un costo. No tenía mucha familia. De principio solamente eran 3 hermanos menores y mi madre. Mi padre había muerto siendo soldado mucho tiempo antes, y ellos se dedicaban a lo mismo, así que aunque no les decía mis objetivos, procuraba nunca toparme con ellos para que no cruzáramos fuego. Mis seres queridos comenzaron a desaparecer misteriosamente, y me encontré atrapado en una espiral de paranoia y terror. Todos los días le gritaba a esa maldita deidad que ese no era el trato, que ella solamente iba a tomar sangre de mis víctimas, no más. Pero en mis sueños las sombras de la selva parecían susurrar secretos inquietantes, y el ente se burlaba de mí desde lo más profundo de mi mente. Me di cuenta de que había caído en una trampa, que el ente se deleitaba con mi sufrimiento y había transformado mis deseos en pesadillas. Intenté ir de nuevo con el chamán, pero el hombre no quería ni verme y con justa razón, por todas las cosas que habían pasado antes. Entonces decidí yo mismo ir a dejar de nueva cuenta la estatua en su sitio para luego irme. Intenté huir de la selva, pero me encontré atrapado en un laberinto sin salida, perseguido por las sombras que parecían alimentarse de mi miedo. Finalmente, agotado y desesperado, me enfrenté al ente. Le supliqué que detuviera esta pesadilla, que me liberara de su influencia, pero ella solo se rió cruelmente, deleitándose con mi desesperación. Fue entonces cuando una chispa de valentía surgió dentro de mí. Me negué a ser un títere en manos del ente. Reuní todas las fuerzas que me quedaban y rompí el vínculo con ella. Le vacié un cargador completo de rifle a la estatua. Grité con determinación, desafiando su poder oscuro y exigiendo mi libertad. El ente rugió de ira y se desvaneció lentamente en el aire conforme su nexo terrenal se disolvía, su risa malévola resonando en mis oídos mientras se despedía. La selva recuperó su calma y me encontré solo pero libre de su influencia opresiva. Ahora evito adentrarme a la selva a toda costa,
sabiendo que ella aún me acecha en sus rincones más oscuros. Pero también me he vuelto más cauteloso y fuerte, consciente de las trampas que acechan en los deseos más profundos y oscuros de nuestra existencia.